Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Jennifer González de Mercado, esposa de William Mercado. Asistimos aquí a la iglesia de Oak Cliff. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta tarde y darles un breve testimonio de la fidelidad de nuestro Creador. Al sentarme aquí pensaba en qué testimonio podría darles. Tengo muchos testimonios desde que conozco a Cristo, desde hace casi 14 años que el Señor llegó a mi vida, y son testimonios que han tocado mi vida personalmente y han impactado mi vida, y otras personas que me conocen también han podido ser partícipes de lo que Dios ha hecho en mi vida personal. Pero hoy quise hablarles al respecto de algo que sucedió algunos meses atrás. No hace mucho tiempo Dios me dio el privilegio de casarme, que también fue un testimonio, hice un testimonio muy largo. Esperé casi 13 años para poder encontrar a la persona ideal, a la persona correcta, que iba a ser partícipe de mi vida y parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? En el ministerio que el Señor me ha otorgado. Y fueron muchos años de espera, pero en el transcurso de esos años Dios me bendijo con mi esposo. Al lapso del tiempo, hemos estado casados aproximadamente casi 3 años. En septiembre cumplimos 3 años de matrimonio, pero en el proceso tomamos la decisión de esperar para tener un hijo. En el transcurso de esa espera, estuvimos esperando tal vez un año, y en el transcurso de esa espera yo no pude quedar embarazada. Y en el proceso pasaron muchas circunstancias, y decidimos que lo importante era mi salud y ir a ver a una ginecóloga y estar seguros de que podíamos procrear después de tanto tiempo. Yo tengo un hijo de 17 años. Y resulta que en el mes de noviembre fuimos diagnosticados con infertilidad del año pasado, del 2020. Para mí fue un impacto muy fuerte, porque fue muy triste, porque esperé muchos años para llegar al momento de tener finalmente un hogar completo, porque fui madre soltera por muchos años. Y fue un impacto personal y muy doloroso cuando la ginecóloga me dijo que era casi imposible estar embarazada, porque yo no tenía suficiente reserva. Como mujeres, nosotras a veces pasamos por momentos difíciles, vamos envejeciendo, vamos creciendo de edad, y solamente nacemos con una cierta cantidad de reserva para poder procrear. Y era muy difícil embarazarme. Entonces resulta que ella me dijo que solamente con un poquito de ayuda era que tal vez podría quedar embarazada. Ella me sugirió ver un especialista de fertilidad. Mi esposo y yo tomamos en cuenta eso para ver qué procedimientos podíamos hacer. Pero si les soy honesta, hermanos, era un procedimiento muy fuerte, muy largo y muy doloroso. Para aquellas mujeres que han pasado, que han tenido el deseo de tener hijos y tener que pasar por un proceso de fertilidad, ha sido un proceso muy, muy difícil. Aparte de difícil, es muy doloroso y no es algo tan fácil de realizarse, y muchas veces no se logran esos niños. En el transcurso de ese tiempo, recuerdo que cuando yo salí de la clínica y la doctora me hizo saber eso, mi esposo no estaba conmigo, porque hoy día con la pandemia no permiten más que al paciente entrar a la clínica. Y recuerdo que al salir y manejé algunos kilómetros y estacioné el coche a un lado de la carretera, y me entró una nostalgia muy fuerte y un deseo de platicar con Cristo, como lo solía hacer cuando era niña. Y recuerdo que en ese momento, al estacionar el coche y platicar con Dios, se me derramaban las lágrimas, y yo le decía al Señor que yo entendía que yo no lo estaba culpando, que yo no estaba renegando, que yo estaba agradecida porque yo ya era madre, ya soy madre,
de un joven de 17 años, y que eso ya para mí era un privilegio, haber tenido un hijo en mi vida personal, en mi juventud, y haberlo crecido en los caminos del Señor, aunque el deseo de mi corazón siempre fue, después de que quedé sola con mi hijo, el mayor, poder procrear nuevamente un hijo de un matrimonio sólido, de un matrimonio estable y con la bendición de Cristo, que eso nunca lo había experimentado en el pasado. Y era un deseo en mi corazón. Y aunque me dolía mucho el reconocer que las circunstancias de mi vida en ese momento no eran las indicadas para procrear, yo acepté y le agradecí al Señor. Pero recuerdo que al mirar al cielo yo le dije a Dios, aunque me duele en el alma, yo te agradezco por todo lo que tú has hecho en mi vida y te agradezco la oportunidad de ser madre. No me has dejado sin la oportunidad. Y en ese momento, al mirar al cielo, le dije al Señor, pero si es tu voluntad darme uno más para tu reino, bienvenido sea. Me fui a mi casa, no les miento, hermanos, yo me fui muy triste y tal vez estuve un poquito en depresión, porque eso fue lo que yo viví, una depresión breve, y estuve en casa. Cuando llegué a casa, en el momento que tuve oportunidad, lo platiqué con mi esposo. Obviamente, como siempre, mi esposo es una persona que siempre ha estado a mi lado en circunstancias difíciles y me ha apoyado y me ha dado la valentía de seguir adelante. Empezamos a pensar de maneras diferentes, entonces yo empecé a pensar, bueno, Señor, si tú no me regalas un hijo, mi vida, mi mundo no se paraliza. Yo sigo adelante, voy a estudiar una carrera que tal vez cuando era joven no había estudiado, no había entendido que era una carrera que a mí me gustaba. Pero yo tenía eso en mi corazón y decía, si no soy madre, estudio una carrera, sigo adelante, seguimos ministrándote y agradeciéndote por los frutos que ya nos diste. Por lo menos mi esposo y yo ya somos padres. Pasó ese momento, pero en mi corazón seguía ese sentimiento, y tal vez en algún momento no lo demostraba, o no se lo demostraba a mi esposo, pero sufría por dentro. A través del sufrimiento que sentía mi corazón, hubo un momento difícil en mi matrimonio, donde recuerdo que yo había comprado un vestidito con la ilusión de que algún día el Señor me iba a otorgar un bebé. Y en mi corazón siempre pensé que Dios me iba a dar el deseo de tener una niña. Y el vestidito decía believe, decía creer. Cree, decía, con un corazón. Pero en algún momento yo recorté el corazón y lo guardé solamente. Y lo tuve ahí en mi gabinete para que nunca se me olvidara que tenía que creer que Dios iba a otorgarme el deseo de mi corazón. Fuera hombre o fuera mujer. En el paso del tiempo, una noche, un sábado muy temprano por la mañana, es como Dios acostumbra a manifestarse en mi vida desde que lo conozco, porque hay otras historias que podría contarles, pero a mi Señor le encanta despertarme de madrugada con el reflejo de la luna sobre mi ventana, sobre mi rostro. Y cuando la luz de la luna se refleja en mi rostro, me despierta. Y recuerdo que una madrugada en el mes de diciembre, un sábado muy temprano, la luna se reflejó sobre mi rostro y en el momento escuché la voz de mi Creador decirme: hija, tú vas a ser madre y yo te voy a cuidar a ti y a tu bebé. Todo va a estar bien. Y esa madrugada, toda la madrugada, por tal vez 1 hora y media, estuve despierta en cama, platicando con Dios. Mi esposo dormía. Al amanecer, al salir el sol, desperté y mi esposo se despertó y yo le hice saber que íbamos a ser padres. Y él me dijo que cómo sabía, y yo le dije que porque Dios me lo había dicho en la mañana, en la madrugada. Y todo ese día, todo ese sábado, mi esposo y yo estuvimos platicando de cómo íbamos a ser padres, cómo íbamos a educar a nuestro hijo. Él creyó en lo que
en lo que Dios me había dicho. La fe tal vez mía lo llevó a encontrar esa verdad y a creer que Dios me había hablado. Y al llegar el atardecer, no nos quedamos con los brazos cruzados, sino que nosotros hicimos una prueba casera y en esa prueba resultó positivo. Y fue algo tan bonito y maravilloso como Dios se manifiesta en nuestras vidas, como Dios nos habla. Y yo solamente quiero resaltar, hermanos, que Dios es un Dios vivo, es un Dios omnipresente, es un Dios presente en tu vida. No importa las circunstancias que tú estés viviendo o las adversidades de la vida, aún en esos tiempos difíciles Dios no se olvida de ti. Y aunque los deseos de mi corazón era tener una niña, no era el propósito del Señor. El Señor nos ha bendecido con un varoncito, porque Dios sabe cuál es el propósito para ese bebé en este tiempo tan adverso que vivimos. Y yo me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Dios, y es un privilegio poder cargar en mi vientre un ser que Dios ha escogido para nuestra familia. Le agradecemos tanto al Señor por el privilegio de ser padres y poder en este tiempo, tanto mi esposo y yo nos sentimos listos para poder procrear, para poder tener un hijo a quien educar en los caminos del Señor. Porque cuando éramos jóvenes fue muy difícil, tanto para mi esposo como para mí, haber tenido a nuestros hijos tan jóvenes. Pero en este tiempo nos sentimos listos y preparados en las cosas del Señor, realizados en muchas áreas de nuestras vidas, pero la mayor satisfacción de todo el proceso, de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, ha sido la bendición que el Señor nos ha dado y sus promesas, porque el Señor nunca falla sus promesas. Dios es un Dios fiel y maravilloso. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho expresar a las personas con las que yo me comunico es de que solamente uno tiene que desear las cosas, uno debe de orar y pedirle con fe al Señor para que Dios obre de gran manera. Y muchas veces tenemos que soltar nuestros problemas al Señor, y aparte de eso debemos de ser agradecidos. Si algo yo entiendo en este tiempo, en el proceso en el que yo he caminado con Dios, es de que por más difícil que sea la situación, yo me he aferrado al Señor y yo he aprendido a ser agradecida con Él. No importa si lo que yo deseé en mi vida no se logró, yo tuve que soltar y decirle al Señor: gracias, Padre. Porque cuando yo me encuentro en una situación así, yo me doy cuenta que Dios después llega en su momento, en su tiempo, y Él es fiel conmigo. Y eso es algo muy bonito, cuando uno aprende a caminar por fe y en amor en Cristo Jesús, es lo único que importa. Así que yo solamente quería expresarles que Dios es un Dios maravilloso, sigue siendo un Dios verdadero, y que Dios no se ha olvidado de tus promesas, de lo que Él ha puesto en tu corazón. Tardé mucho tiempo para entender, hermanos, que cuando nace algo en tu corazón es porque no es que tú lo quieras, es porque Dios lo ha puesto en ti, y eso que está en ti se va a lograr en un futuro. Es simplemente que uno tiene que aprender a vivir por fe y esperar en Cristo. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga y los guarde, y recuerden en las promesas de Dios, recuerden que Dios es bueno y es fiel, y estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.